Bueno, vamos durante esta primera hora a darle ahí un empujón a la parte de teoría. Estamos viendo los automatismos cableados y hay una parte de los automatismos cableados que es común a todos los automatismos, que es la parte de fuerza, que es por la que vamos a empezar. Realmente esto que vamos a ver es válido a partir de aquí para todo lo que vayamos, todas las instalaciones que vamos a manejar. La primera parte que vamos a ver hoy es esta del contactor y, si nos da tiempo, el relé térmico. Luego veremos los disyuntores, los fusibles y seccionadores, coordinación de las protecciones. Hasta ahí, hasta el apartado 7, sería la parte de fuerza, y a partir de ahí tendríamos la parte de mando. Vamos a ver diferentes componentes que componen los circuitos de mando, sensores, actuadores que tenemos en esa parte de mando. La parte del apartado 16, la realimentación, enclavamientos, temporización, ejemplo de diseño de la señalización, ya lo hemos visto, es la parte que hemos desarrollado ya del tema. Y nos quedará otra parte final ya específica de los motores trifásicos de corriente alterna. Vamos a ver el principio de funcionamiento y luego diferentes tipos de arranques y algún motor de alguna realización concreta, como el motor Dalander o el uso de motores con variadores de frecuencia, ya para completar la unidad. Pues sin enrollarme más, empezamos. Bueno, el componente, uno de los componentes más característicos que tenemos en la parte de fuerza es el contactor. El contactor es el dispositivo de conexión-desconexión para cargas trifásicas en un entorno industrial, por excelencia. Los vais a encontrar muchísimo. Siempre que tengamos un motor, o bien voy a tener hoy en día un variador de frecuencia controlando, o bien voy a tener un contactor. Y muchas veces, junto con el variador, también está el contactor. No cambia el hecho de tener un variador que desaparezca el contactor. Es un dispositivo de conexión-desconexión, es decir, va a hacer las mismas veces, haciendo el símil con una instalación doméstica, con el interruptor con el que yo enciendo la luz. Bueno, cuando tengo una carga trifásica de potencia, lo voy a hacer mediante el contactor. El contactor, en una primera aproximación, podríamos resumirlo mucho diciendo que es un relé ya lo conocemos, ya lo hemos manejado, que tiene contactos que pueden manejar intensidades muy altas, contactos que llamamos de potencia, ¿vale? A eso le vamos a llamar formalmente, en las características, vamos a decir que tiene poder de corte. Poder de corte es esa capacidad para interrumpir una corriente elevada con garantías de, pues, que no se queme, de que pueda seguir haciéndolo en el futuro y demás. Bueno, para ello las partes que tiene. Dentro del circuito magnético, como hemos dicho, es parecido a un relé, pues tiene una parte magnética, ¿no? Voy a tener el núcleo, la armadura y la bobina, que ahí no lo incluye dentro del circuito magnético, propiamente sería un circuito eléctrico, pero que es la parte de excitación de ese circuito magnético. La bobina es por donde yo voy a meter corriente para que el contactor se pueda mover, ¿no? Para que pueda cerrar los contactos. En este caso tengo un circuito magnético mucho más aparatoso que el que tengo en un relé. Sería, pues, algo de manera simplificada, algo como esto que tenéis aquí, ¿vale? Lo que está dibujado en color gris sería el circuito magnético. Hay una parte fija, que es lo que llama ahí el núcleo, y tiene una parte móvil que sería la armadura, ¿vale? Tiene forma así como si fuese una letra E, y luego la armadura es el cierre que tiene por el otro lado. Tenéis ahí también dibujado de manera simplificada a la izquierda. En este caso, como necesito mucha más fuerza para mover los contactos, no es como un relé que tenía un pequeño circuito magnético, era una plaquita que había en la parte superior. Aquí tengo la bobina dentro del circuito magnético, porque necesito producir una fuerza mecánica para poder mover bruscamente esos contactos importantes. Entonces necesito que el circuito magnético esté en consonancia con esa fuerza que yo necesito. Tiene dentro un muelle. Bueno, habla más adelante de los resortes, que también tiene una función muy importante, porque igual que es importante que cierre rápidamente, cuando dejo de meter corriente me interesa también de que abra de manera rápida, ¿no? De manera contundente. Sobre todo porque lo que voy a tener que hacer cuando yo abra el circuito va a ser interrumpir una corriente que está pasando por los contactos. Sabéis, bueno, me imagino que ya os lo habrán contado, cuando tengo una corriente y la quiero interrumpir, es una de las situaciones en electricidad más críticas, porque siempre se va a producir un arco eléctrico, más grande o más pequeño. En instalaciones domésticas no lo podemos apreciar, salvo
en instalaciones que tengan alumbrado, por ejemplo, por fluorescencia, que ahí sí se nota, debido al efecto que tienen las inductancias, pero bueno, hoy en día que estamos con LED, pues tampoco en alumbrado se va a poder ver. Siempre tenemos un arco. La corriente, cuando está pasando por un contacto, en el momento que yo quiero interrumpirla, en esos primeros instantes va a pasar por el aire. Y al pasar por el aire se forma lo que se llama un arco eléctrico. A medida que la corriente pasa por el aire, descompone los gases que componen el aire, que principalmente es nitrógeno, ¿no?, en mayor cantidad, y oxígeno en poco menor cantidad. Los descompone y hace que el aire se vuelva más conductor. El aire, que de por sí es más bien aislante, lo convierte en conductor, lo cual hace que la corriente pueda pasar con mucha más facilidad por el aire. Y si no lo extingo rápidamente, si no corto ese arco rápidamente, es cuando decimos que el arco se ceba. Y bueno, hay vídeos por ahí un montón, por YouTube, por internet, de instalaciones de alta tensión cuando se produce un arco, ¿no? Empieza a circular, es como un rayo, es el mismo efecto, porque el aire se descompone y se produce ese plasma, que es lo que vemos, ¿no?, con el brillo y demás, haciendo recorridos por el aire pues un poco caprichosos, los recorridos que sigue la corriente a medida que las diferentes zonas del aire se van reduciendo en resistencia. Bueno, pues eso en los contactos de cualquier componente eléctrico lo tengo. Cuando tengo corrientes muy elevadas, eso ya es un efecto importante. Si tengo además cargas inductivas, como son los motores, ese efecto se hace más importante todavía, porque las bobinas, lo veréis también en el módulo de sistemas, las bobinas tienen la cualidad de tener cierta inercia con la corriente. Una bobina, cuando tiene a través de ella una corriente, tiene una tendencia a que la corriente siga pasando por dentro de ella. ¿A qué me refiero con la tendencia? Que cuando yo intento interrumpir la corriente, la bobina reacciona poniendo una tensión en sus bornes a favor de la corriente, para que siga pasando corriente. Eso incrementa el arco, va a hacer que aparezca más tensión y además haya más motivos para que el aire pueda pasar con facilidad por el aire, porque tiene una tensión mayor que empuja a los electrones a que pasen por el aire. Bueno, es un poco me estoy enrollando un poco con esto porque es la razón de existencia del contactor y la razón por la cual está construido como está construido, para poder interrumpir esas corrientes. Luego, ¿qué más partes tiene? La cámara de contactos, los contactos, que es una parte también muy importante, porque es donde va a sufrir ese esfuerzo del arco eléctrico continuamente. De hecho, contactores, en cuanto me voy a calibres grandes, tienen recubrimientos de plata muchas veces, o de platino, para reducir el desgaste de ese punto de contacto que va a estar calentándose, ¿no?, con el arco eléctrico, y aumentar su durabilidad. Un contactor en la parte de fuerza suele morir, suele estropearse cuando sus contactos quedan pegados. Por ese efecto del calor repetido de esos arcos eléctricos, se acaban pegando los contactos y el contactor ya está para tirar, ya no se puede usar. Bueno, hay gente que lo desarma y lija los contactos y... Bueno, en un calibre grande de contactor a lo mejor puede llegar a estar justificado, ¿no?, pero normalmente lo que se hace es cambiarlo por otro y está. Luego los resortes que os comentaba ya antes, que son muy importantes porque son los que van a permitir esa velocidad de apertura y de cierre de los contactos, sobre todo de apertura. La cámara de extinción, en la zona donde están los contactos, la cámara de extinción son una serie de aletas, como las que tengo en el interior, por ejemplo, de un magnetotérmico, metálicas, que lo que van a hacer es una doble función. Trocear el arco eléctrico en arcos más pequeñitos para que sea más fácil extinguirlos y enfriar esa zona de los contactos para que el arco eléctrico también se extinga rápidamente. Es como si fuese un radiador, ¿no? Son una serie de aletas que por medio de su superficie hacen que se enfríe, que el intercambio térmico sea rápido y se pueda enfriar con facilidad. Sabéis que la manera de incrementar un intercambio de temperatura cuando quiero enfriar o calentar algo es exponiendo una superficie lo más grande posible a ese intercambio de calor, porque la temperatura normalmente es un parámetro que varía con lentitud y para ayudarle a que varíe un poco más rápido, pues aumentar la superficie suele ser la técnica más habitual, ¿no? Tomamos la sopa en un vaso, en un plato hondo de sopa, es por algo, si no lo tomaríamos en un vaso tubo, ¿no?, muchas veces. ¿Qué pasa? Que en un vaso tubo la superficie de la sopa en contacto con el aire es muy pequeña, mientras que en un plato la superficie es mucho más grande. Tiene también su porqué, es la misma razón. Mientras más superficie esté en contacto, más rápido se va a enfriar. Bueno, y luego los soportes y la parte, digamos, constructiva que da soporte a todas
esas piezas. Aquí tenéis el despiece de un contactor de Schneider, como los que utilizamos aquí. Está hecho tal cual, ¿no? Lo típico, como si los tirásemos y esparciésemos todas las piezas. La parte de arriba, que es la parte que vemos nosotros del contactor, con la zona donde van a estar los contactos, ¿vale? Aquí tenéis la parte que porta los contactos, las tapas y los cierres, los bornes, ¿vale? Lo que llama ahí tornillo de estribo, esa es la parte de arriba. Luego ya tendríamos aquí la bobina y el circuito magnético, que es esto que está aquí en el medio. ¿Vale? Las bobinas en muchos de los contactores se pueden sustituir, se pueden cambiar. Los que nosotros tenemos aquí se puede cambiar, si se quema la bobina, hay repuesto y se puede cambiar por otra. ¿Vale? Es una pieza, digamos, modular. La parte de la armadura y la culata, perdón, el núcleo y la armadura es la parte móvil de arriba, se llama también culata. Y la parte del núcleo, y luego ya las piezas de soporte, el muelle que tenéis aquí en medio, entre la armadura y el núcleo y demás. Aquí os pone este P7 aquí porque normalmente la tensión de la bobina se identifica por una letra y un código en Schneider. Suele ser una letra y un número. Dime. P7 en este caso sería la de 230 voltios. Luego las de continua no sé si son J algo. Bueno, en el catálogo, si cogéis un catálogo de Schneider vas a ver esa designación. Dentro de la referencia, lo que te va a cambiar cuando tienes un contactor de mismo calibre pero con una tensión en la bobina diferente, pues te cambia esas últimas letras al final de la referencia. Tener en cuenta que los contactores, siendo el mismo contactor para el mismo motor, para el mismo circuito, para la misma potencia, puedo disponer de él en tensiones de bobina diferentes. Es decir, puedo tener una tensión de control de bobina de 24 voltios o de 230 o de 400, 24 voltios en alterna. ¿Vale? Hay bastantes variantes para adaptarlo al circuito de mando, porque al final la parte de la bobina es la que está en el circuito de mando. Bueno, algún concepto también que vamos a ver muy rápido para que os suene cuando veáis un catálogo de estos. Corriente de llamada y corriente de mantenimiento. Corriente de mantenimiento es la corriente que va a absorber la bobina en funcionamiento permanente. Una vez que yo conecte la bobina y pasó un determinado tiempo, va a estar consumiendo una corriente que va a ser siempre la misma, ¿vale? Si es corriente continua, pues el valor de continua; si es corriente alterna, pues el valor eficaz, ¿no? Pero siempre va a tener una corriente. Esa es la que me sirve, pues, para ver las caídas de tensión. Si yo tuviese un circuito de mando y calculase los conductores, igual que en una instalación de vivienda, pues cuando tengo muchas bobinas, debería de calcular la caída de tensión. La corriente que yo voy a utilizar para la caída de tensión es esa corriente de mantenimiento, la corriente térmica normal de la bobina del contactor. Pero hay una segunda corriente que conviene tener en cuenta, que es la corriente de llamada. La corriente de llamada es la corriente que absorbe la bobina en el momento en el que yo la conecto. Hay un fenómeno transitorio cuando conecto bobinas, que es que tengo siempre una corriente grande. Vamos a ver con los motores, que en los motores es bastante acusado. Pues en las bobinas de los contactores ocurre lo mismo. O sea, se suele tener en cuenta cuando tengo conexión de varios contactores a la vez, si esas puntas de intensidad coinciden en el tiempo, pueden echarme abajo la protección del circuito de mando. Entonces hay que tener en cuenta esas corrientes de llamada para poder dimensionar la protección. Mejor poner una curva un poco más lenta, ¿no? Si es un magneto térmico, para que en el momento de conexión de las bobinas no me lo eche abajo. Y ahí os justifica con fórmulas de magnetismo pues el porqué de esa corriente, ¿no? Está relacionado con el circuito magnético. El circuito magnético, en el momento en el que yo conecto, la reluctancia que tiene es muy pequeña y hace que, como resultado, se va a absorber una corriente muy elevada en el circuito eléctrico para poder establecer el campo magnético. Una vez que el campo magnético ya se ha establecido, con una pequeña corriente se puede mantener, o con una corriente más pequeña, se puede mantener el campo magnético sin problema. Ocurre un fenómeno similar con las resistencias, pero ya por razones puramente eléctricas. Cuando teníamos lámparas de incandescencia, por ejemplo, a la hora de conectarlas, como la temperatura era la temperatura ambiente, la temperatura del filamento, la resistencia que tienen esas lámparas es muy pequeña. Entonces, en el momento de conectar, pegaba un pico de intensidad muy rápido. En pocos milisegundos,
el filamento se ponía ahí incandescente y aumentaba su resistencia un montón, con lo cual la intensidad ya disminuía al valor, digamos, térmico normal, ¿no? Al valor de resistencia en funcionamiento. Ahí tenéis un detalle de la cámara de contactos, la explicación de por qué se trocea el arco. Es decir, esas aletas de disipación de calor están entre los dos bornes, y hacen que el arco se parcele, se formen arcos pequeñitos, que es mucho más fácil de enfriar y de extinguir. Lo que se trata es de que el arco tenga una duración que tienda a cero, ¿no? Que sea prácticamente cero, que se extinga de inmediato. Bueno, ellos lo justifican. Más características importantes: poder de cierre, es la capacidad que tiene para establecer una corriente determinada. Por ejemplo, en ese caso que os digo de las lámparas de incandescencia, pues se solía tener en cuenta a la hora de escoger el contactor que pudiese soportar ese pico de intensidad de las lámparas. Pensar en una instalación, no sé, un alumbrado grande, ¿no? Comercial, que tuviese un montón de lámparas que enciendan a la vez. Hoy en día con los LED ya sé que esto suena un poco a ciencia ficción, pero bueno, las lámparas eran en muchas instalaciones una de las cargas importantes. Por ejemplo, en comercios, donde había que iluminar con una luz de calidad, se utilizaba incandescencia en vez de fluorescencia, sobre todo para zonas de expositores y cosas así. Y cuando ponías todo a la vez, si lo ponías todo a la vez, había una punta de intensidad importante. En el contactor hay que tener en cuenta eso, se tenía en cuenta eso, de que fuese capaz su poder de cierre, que es esa característica, de poder establecer esa corriente sin problema. La intensidad nominal térmica del contactor, esa es la que siempre vamos a recordar. La intensidad en régimen permanente, en funcionamiento permanente que puede soportar, para la cual está pensado el contactor. Eso que llamamos coloquialmente el calibre, ¿vale? El calibre del contactor de 12 amperios, de 20 amperios, de 30 amperios. Si le vamos a conectar un motor que en la placa de características tiene corriente nominal 25 amperios, pues me valdrá con un contactor que tenga una intensidad nominal térmica igual o mayor de 25 amperios, ¿no? La característica habitual que tenemos en cuenta en toda la paramenta eléctrica. Intensidad temporal admisible se suele definir en la norma como la que es capaz de soportar durante un tiempo límite, que normalmente son unos pocos segundos, después de un tiempo de reposo de 1 hora, es decir, que los contactos están fríos y demás. La tensión asignada de empleo, esa es la tensión a la cual puede trabajar en el circuito de fuerza, ¿vale? Si yo voy a trabajar con un motor de 400 voltios, tengo que tener un contactor con una tensión asignada de empleo mayor o igual a 400 voltios. Cogeré normalmente uno de 440 voltios, ¿vale? Hace referencia al circuito de fuerza. Tensión asignada del circuito de control, eso era lo que comentábamos antes, la tensión a la cual va a funcionar la bobina. 24 voltios de continua, 48 voltios de continua, de alterna, 24 de alterna, 230, 400. La durabilidad eléctrica, eso es importante desde el punto de vista del mantenimiento. Millones de ciclos de maniobras que va a poder soportar el contactor, ¿vale? Si englobamos la durabilidad eléctrica y la mecánica, se suele traducir en los catálogos en los millones de ciclos de maniobras. Lo que llama también algún catálogo endurancia, ¿vale? Un palabra así un poco raro, endurancia. Lo que va a durar el contactor. Me lo dan en millones de ciclos de maniobras. Normalmente el problema que van a tener los contactores, más que eléctrico, aunque depende, eso ya depende de cómo lo esté utilizando. Muchas veces va a ser durabilidad mecánica. Si tengo muchas conexiones y desconexiones, la durabilidad mecánica. Si trabajo muy cerca del límite del contactor, por la potencia eléctrica que voy a manejar, los problemas vendrán por la durabilidad eléctrica. ¿Por qué se estropea un contactor al final? Porque los muelles que tengo dentro del circuito magnético se acaban perdiendo sus propiedades y no es capaz de abrir bien, o en la parte eléctrica porque se acaben soldando, quemando los contactos. Suele ser el problema a largo plazo que tiene un contactor. Con la endurancia se calcula el tiempo que me va a durar el contactor. Si yo sé que le hago 10 maniobras al día, voy multiplicando por el tiempo. Si sé los millones de ciclos de maniobra que soporta, en unas condiciones determinadas puedo calcular cuánto me va a durar. 3 años, 4 años, 10 años.
Si tengo un mantenimiento en la instalación donde lo voy a tener funcionando, yo programaré la sustitución de ese contactor antes del final de su vida útil. Suele ser lo que se hace para evitar pues, que se me estropee funcionando la máquina, ¿no? Hay veces que no se hace y directamente se espera a que se estropee para sustituirlo. Ya es una cuestión de dinero, ¿no? Económica, de cómo se quiera plantear el tema del mantenimiento económicamente. Bueno, una cosa que siempre pregunto en el examen, las categorías de empleo, esto siempre cae. Vamos a ver qué son esas categorías de empleo. Vamos a quitar este subrayado que me lo está tapando todo ahí un poco, a ver si soy capaz. Vale. Las categorías de empleo son, por así decirlo, las condiciones en las que yo voy a utilizar el contactor. Me definen las condiciones de utilización y en función de esas condiciones me van a llevar a tener que elegir un contactor u otro en una aplicación determinada. De alguna manera la categoría de empleo me va a describir la aplicación que yo voy a poder hacer de ese contactor. Dependen, os dice ahí, del tipo de receptor controlado, es decir, la carga que yo le voy a poner al contactor y con la cual va a tener que maniobrar es bastante importante para considerar esa categoría de empleo, y las condiciones en las que se realicen los cierres y aperturas de los contactos. Por ejemplo, en el caso de un motor, no es lo mismo que yo arranque el motor y lo desconecte cuando el motor ya está en funcionamiento permanente, que arranque el motor y lo pare antes de que llegue a ponerse a la velocidad de régimen. ¿Por qué? Porque los motores, por ejemplo, absorben mucha intensidad en el arranque, ¿vale? Hasta 6 veces, 7 veces la intensidad nominal. Un motor de jaula de ardilla, por ejemplo, tiene una punta de esos valores. Si yo cuando acabo de empezar a arrancar le doy al pulsador de paro, los contactos tienen que abrirse con 6 veces, 5 veces la intensidad nominal. Y el arco que se puede producir es mucho más grande que el que se produce si la corriente que interrumpo es la corriente nominal, que es 6 veces menos, ¿vale? Por eso, tal como lo estoy utilizando, es importante. Lo peor que le puedo hacer para un contactor al motor es marcha paro, empezar a pulsar la marcha y el paro y no dejar que el motor acabe de arrancar, porque le estoy metiendo unas corrientes muy grandes. O tener, por ejemplo, una inversión de giro y está girando en un sentido y tener una inversión de giro sin pasar por paro, darle la marcha al otro sentido y que el motor tenga que pararse y cambiar el sentido de giro automáticamente. Eso le mete una sobrecorriente también importante, que tiene que pasar por los contactores, el de un sentido de giro y el del otro, claro. Bueno, según eso, 4 categorías de empleo principales: AC1, AC2, AC3 y AC4. AC1 se aplica a todos los aparatos que funcionan en corriente alterna cuyo factor de potencia es mayor o igual a 0,95. Cargas resistivas, por decirlo de una manera fácil, ¿no? Si tengo, no sé, un proceso productivo donde tengo unas resistencias que están calentando algo, AC1. Si tengo una calefacción, AC1. Cualquier cosa que sea resistencias que produzcan calor, la resistencia tiene coseno de phi 1, voy a estar en esa situación. ¿Vale? Redes de distribución, por ejemplo, también entrarían ahí. La distribución, si están debidamente compensadas, en origen, pues voy a estar en categorías normalmente AC1. AC2. Esta categoría rige el arranque, frenado a contracorriente y funcionamiento por impulsos de los motores de anillos. En corriente alterna, lo que vamos a llamar la máquina asíncrona, tiene 2 tipos de motores, que son el motor de anillos rozantes y el motor de jaula. Los veremos al final del tema. Una diferencia eléctrica entre ellos, de funcionamiento, es que cuando yo arranco un motor de anillos, la corriente que aparece en ese momento de arrancar es 2,5 veces la intensidad nominal, como valor máximo. Mientras que en uno de jaula de ardilla es mucho mayor, llega a 6-7 veces la intensidad nominal. Los que tenemos aquí en el taller son todos de jaula de ardilla, son de los que tienen la corriente grande. Son los que se utilizan sobre todo para potencias pequeñas, ¿vale? Motores de pequeña potencia, hasta 10 kilovatios, 15, suelen utilizarse siempre de jaula de ardilla. Por encima de esas potencias, para potencias grandes o motores, por ejemplo, de media tensión, suelen ser de anillos rozantes siempre. Precisamente porque su intensidad en el arranque es más pequeña y, bueno, los anillos me van a permitir hacerle una serie de arranques que con uno de jaula no puedo hacer.
Pero bueno, motores de potencias elevadas, lo más normal es que encontréis motores de anillos rozantes, mientras que en el resto, los más habituales, los de jaula de ardilla. Cuando se abre el contactor, os dice en esa categoría C2, se debe de cortar la corriente de arranque, con una tensión como mucho igual a la tensión de red. ¿Vale? El tema clave de la categoría de empleo es que cuando yo abro los contactos tengo 6 veces la intensidad nominal. Lo mismo que cuando los cierro, prácticamente. Categoría C3. Esta es la más utilizada de todas. La que normalmente vais a tener va a ser categoría C3. Es la que viene en los catálogos de los fabricantes por defecto. Si no os dice o no veis claramente categoría de empleo en el catálogo, lo normal es que se refiera siempre a una categoría C3. AC3 es para motores de jaula de ardilla cuyo corte se realiza con el motor lanzado. Es decir, arranco el motor y cuando ya está arrancado es cuando lo paro. La corriente que tengo que cortar es la corriente nominal del motor. Es decir, la misma corriente térmica para la cual está preparada el contactor. Cuando tiene que cerrar, sí que tiene que poder manejar esas 5 a 7 veces la corriente nominal. Cuando se abre el contactor, corta la corriente nominal que absorbe el motor, momento en el que la tensión en las bornas de sus polos equivale aproximadamente al 20% de la tensión de red. Es lo que llamamos el corte fácil, la manera sencilla de parar un motor. Ejemplos de utilización, pues la mayor parte de ellos. Se lo vais a tener en la mayor parte de aplicaciones. Y luego tengo la C4, que es lo mismo que decíamos en la C2, pero referido a motores de jaula. ¿Vale? Cuando esta es con diferencia la más desfavorable de las 4. Aquí cuando yo abro los contactos voy a tener de 5 a 7 veces la intensidad nominal, porque voy a tener el funcionamiento por impulsos, frenado a contracorriente, todo ese tipo de aplicaciones agresivas con el motor las voy a tener en esa categoría. Cuanto más baja sea la velocidad del motor, os dice ahí, pues peor, ¿no? Más desfavorable. Y esa tablita, que está muy bien que os la miréis porque es el resumen. Ahí os da una idea de cómo son esas 4 categorías. La C2 y la C4 vienen a ser lo mismo, pero para motores distintos. Y luego la C1 y la C3, ¿no? AC1, cargas que tienen siempre más o menos la misma corriente. AC3, para los motores de jaula que tienen esas 6 veces la intensidad nominal de corriente de arranque, pero que cuando paro el motor yo ya voy a tener, donde os pone ahí el corte, ya tengo la corriente de empleo, ¿no? La corriente nominal. Y luego estaría el caso de la C2 y la C4, que cuando yo corto pues estoy muy próximo a la intensidad del arranque, con lo cual voy a tener 5 o 6 veces la intensidad nominal y es una condición bastante agresiva para el motor. ¿Vale? Lo tenéis ahí con un resumen de esos factores multiplicadores. Esto mirároslo porque lo pregunto siempre, esto cae seguro, seguro que una pregunta o un par de ellas van sobre esto. En la práctica, ¿para qué me sirve esto a mí? Pues me sirve para mirar el catálogo y poder escoger el contactor que tengo de manera precisa. Cuando me voy a una categoría, por ejemplo, a C4, lo normal es que el calibre del contactor vaya a ser mayor que el calibre que correspondería con la corriente nominal del motor. ¿Por qué? Pues porque al final lo que hacemos es sobredimensionar. Si tiene que soportar esas 6 veces la intensidad nominal, pues me voy a un contactor que tiene un calibre más grande, con contactos que soportan mayor corriente nominal, pero que al soportar mayor corriente nominal también van a soportar mejor esos arcos que se van a producir con las 6 veces la intensidad nominal. Eso es lo que se llama desclasificar. Cuando se dice, tenemos que desclasificar el contactor, es que hay que coger uno más gordo, uno más grande. Bueno, en categorías AC4, si yo miro el catálogo, pues os va a dar como resultado, para el mismo motor, para la misma potencia nominal, un calibre mayor que para una categoría C3. ¿Vale? Va a ser el resultado práctico final de las categorías de empleo. Entre AC3 y AC4, por ejemplo, la diferencia es el momento en el que tú paras el motor. Tú si le das al pulsador de marcha y el motor empieza a arrancar y inmediatamente lo paras, antes de que coja velocidad, la corriente que tienes que interrumpir es casi la misma corriente del arranque, las 6 veces la intensidad nominal.
Mientras que en la C3 tú esperas a que alcance la velocidad de régimen, a que gire a velocidad normal, para pararlo. En el momento en el que lo paras, si tiene la velocidad normal, la corriente ya es la nominal. Es 6 veces menos que en el arranque. Por eso la corriente que los contactos tienen que interrumpir es más pequeña. Y cuando la corriente esa que tienen que interrumpir es muy grande es cuando surge el arco eléctrico y el arco eléctrico surge siempre. Pero cuando el arco eléctrico va a ser más acusado y corro el riesgo, si utilizo un contactor del mismo calibre que la corriente de empleo, que lo queme, que lo acabe quemando. Si se lo hago además de manera repetitiva, lo voy a acabar quemando. Al final es lo que os decía en principio, ¿no? Va relacionado con la utilización que yo voy a hacer del contactor, ¿vale? Y con el tipo de receptor que voy a controlar también. Bueno, luego tenéis unos ejemplos, no los vamos a ver todos en detalle, para cada tipo de receptor y diferentes condiciones, ¿no? Para que saber cómo se elegiría el contactor. Os da como dos grandes casos, que son en un circuito resistivo y luego diferentes opciones con motores. Por el medio os dice también cómo escogerlo, por ejemplo, para una batería de condensadores y demás. Esto está sacado de fabricante, porque, bueno, realmente quien conoce sus equipos es el fabricante, los ha ensayado, sabe cómo se comportan con diferentes tipos de receptores y, bueno, os da la guía de cómo poder elegirlo para cada uno de los receptores. Bueno, os explica ahí también lo de la desclasificación que os estaba contando, os viene todo contado ahí. Bueno, vamos a ver los ejemplos rápidamente. El primero que os pone es, imaginaos un circuito de alumbrado con lámparas de incandescencia. Esto ya no lo vais a tener que hacer, me imagino, pero bueno, aunque sea por curiosidad. ¿Cuál es la característica de ese tipo de circuitos? Lo que caracteriza ese circuito. Esto que os pone aquí. La puesta bajo tensión, cuando los filamentos están fríos, produce corrientes de entre 15 y 20 veces la intensidad nominal. Un periodo de tiempo muy, muy cortito, mucho más cortito que en un motor. Aquí hablamos de por debajo del segundo, mientras que un motor, la intensidad en el arranque completo del motor puede durar 3 segundos, 5, 6, hasta 10, puede durar, es lo normal. Y puede haber arranques mayores, puede haber motores que tarden hasta 20, hasta 30 segundos en arrancar. Todos esos segundos es tiempo que la corriente está más elevada de lo normal. Aquí hablamos de tiempos por debajo del segundo. Es una intensidad de pico muy pequeña. Teniendo eso en cuenta, que va a ser, lo voy a tener que tener en cuenta para el momento en el que se cierran los contactos. Me da aquí una serie de datos para calcular, que son los mismos en todos los ejemplos. Tensión 400 voltios, potencia total de las lámparas 22 kilovatios y voy a utilizar como referencia para el cálculo una intensidad de pico de 18 veces la intensidad nominal. ¿Vale? Este también es un dato que nos da el fabricante, que si no lo leemos en el fabricante, pues yo la verdad que no sabría de qué manual sacarlo, porque en ningún manual teórico de electrotecnia te dice una lámpara de incandescencia absorbe en torno a 18 veces la intensidad nominal cuando arranca. Pero bueno, el fabricante nos lo dice, que lo ha probado. Bueno, hace los cálculos eléctricos, ¿no? La corriente trifásica ya visteis en sistemas, ya visteis, entrasteis con trifásica. ¿Sí o no? ¿Empezasteis con trifásica? ¿Por dónde vais? ¿Corriente alterna monofásica? Vale. Bueno, las fórmulas que aparecen aquí son las de trifásica, ¿vale? Aquí está calculando la intensidad nominal a partir de multiplicar 3 veces la intensidad de cada fase, ¿vale? Porque lo que queremos calcular es la intensidad de línea. La intensidad de línea es la intensidad que circula por cada uno de los 3 conductores, ¿vale? Que como el sistema, vamos a partir de la base de que está equilibrado, pues va a ser la misma para los 3. Calcula la intensidad de pico, que sería 18 veces esos 32 amperios, que se corresponden con los 22 kilovatios, ¿vale? Y le da 576 amperios de intensidad de pico, 576 amperios.
de esa intensidad de pico calcula el valor eficaz. El valor eficaz es el equivalente térmico, ¿no? Lo que llamamos la corriente térmica, o equivalente de continua. Para ello hay que dividir entre raíz de 2, porque eso sería una intensidad de pico. En torno a 408 amperios, es la corriente que tenemos que tomar como referencia. Ya sabemos entonces que cuando yo cierre ese contactor, la corriente que va a haber en el instante inicial van a ser 408 amperios. No está mal, ¿no? Para un circuito que en condiciones nominales va a llevar 32 amperios solamente, tener que manejar 408, pues hay una diferencia de magnitud bastante importante, esos 18 más o menos que había ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo se escogería en el catálogo? Vamos a borrar por aquí los añadidos que fui haciendo y acercarnos un poco para que veáis algo. Bueno, lo primero, tendríamos que mirar la tabla de catálogo de categoría AC1, ¿no? Que son las cargas resistivas. Estaríamos ya en la tabla que el fabricante me da para categoría de empleo AC1. Fijaros que tiene seleccionado ahí en el cuadrado, hay dos filas, una para AC3, coge la fila de AC1. Bueno, dentro de esa fila va buscando la corriente nominal. Tengo el calibre de 32. En el calibre de 32 no está marcado, pero es este de aquí. Si vais hacia abajo, a donde pone poder asignado de cierre, el de 32 tiene 300 amperios. Poder de cierre es la corriente que puede establecer cuando cierra. Yo había calculado que tenía 408. Por tanto, el de 32, que es el que se corresponde con la intensidad nominal, la intensidad de empleo, no me vale. Debería de irme al siguiente, al de 40 amperios, que tiene una corriente, un poder asignado de cierre de 450 amperios. 450 está por encima de los 408 que yo voy a tener, con lo cual me vale perfectamente el de calibre 40. ¿Vale? Aquí ya veis un primer caso de desclasificación. Podría utilizar, si no fuese por ese pico de arranque, el de 32 amperios, porque es lo que yo tengo, ¿no? De corriente nominal, 32 amperios. Pero, como tengo 408 amperios en el momento del cierre, el de 32 no me vale. Y tengo que irme al siguiente, que sería el de 40, que sí me vale porque soporta hasta 450. La solución sería, tengo que utilizar el de calibre 40 amperios. Desclasificación, no he tenido que coger un contactor de mayor calibre. Y ahora vendría la comprobación de la durabilidad. Comprobación de la durabilidad. Lo que tengo en la durabilidad es una gráfica de tipo logarítmico donde hay una línea para cada uno de los modelos de contactor. En este caso yo tendría que mirar el que he escogido, que es el LC1 de 25, ¿no? Es el que me ha... este de aquí. El LC1 de 25. La curva del LC1 de 25, pues parece ser que es la que hay aquí seleccionada. Esta de aquí. Sería esta gráfica de aquí, ¿no? La que yo tengo que mirar. ¿Cómo miro la durabilidad? Pues a través de la corriente nominal, la corriente de empleo. En este caso tenía 32 amperios. ¿Vale? No sería el calibre, sino la corriente que yo tengo nominal en el circuito. Me iría más o menos donde corte y de ahí a la derecha, ¿vale? Fijaros que tal como está, yo me he ido a 1,5, pero coincidiría entre 2 y 1,5. Problema que tienen estas gráficas, son gráficas logarítmicas, no son proporcionales las distancias entre los números. De hecho, fijaros que entre el 1 y el 2 tengo toda esta distancia, en cambio entre el 9 y el 10 tengo esa distancia de ahí, ¿no? No hay proporcionalidad. Entonces, en estas gráficas, salvo que tengáis una regla logarítmica, que antiguamente se utilizaba, no puedo medir entre dos rayas, o me voy a la de arriba o me voy a la de abajo. Normalmente en este tipo de cálculos siempre nos vamos al caso más desfavorable. ¿Qué es más desfavorable para mí? Que dure menos, ¿no? Entonces, entre 2 millones de ciclos de maniobras o 1,5 millones de ciclos de maniobras, me voy hacia 1,5 millones de ciclos de maniobras. Y es el valor que yo utilizaría para calcular la durabilidad. Porque quiero mirar la corriente nominal que yo le estoy metiendo al contactor.
El contactor es de 40, pero la corriente que yo voy a hacer circular de manera permanente son los 32. Es esa corriente del circuito la que yo tengo que... Fijaros que os pone corriente cortada, ¿vale? Se refiere a la corriente de empleo, a la corriente nominal. Yo me iría desde el 32, que es lo que yo tengo en el circuito, ¿no? Lo que habíamos calculado. Aquí, ¿no? Estos 32 son mi referencia. No llegaba a 32, eran 31,88, pero redondeando 32. Voy a la gráfica del modelo que escogí, que es el LC1 de 25, de la izquierda, y entre 2 y 1,5 pues me quedo con el valor más pequeño. Es decir, me voy un poquito hacia abajo, ¿vale? Si yo quiero saber cuándo tengo que sustituir el contactor, pues es hacer una cuenta, ¿no? En uno de los ejemplos, aquí no sé si la pone, pero en otros lo pone. Tienes que contabilizar el número de maniobras que vas a hacer al día y a partir de ahí, con un cálculo sencillo, sacas los días que te va a durar, los meses, los años, y ahí planificarías a partir de ello el mantenimiento de esa instalación. Luego os pongo un ejemplo con un condensador que sería el 2, ¿vale? En este caso, condensador no, para lámparas de descarga. Lámparas de vapor de mercurio, lámparas de haluros metálicos, fluorescentes. Bueno, ahora ya no se usan tanto tampoco, claro, no tiene mucho sentido. De las de... Bueno, todavía hay alumbrados industriales por ahí que se hacen con ese tipo de lámparas, pero muy poco ya. Pero bueno, los LED absorben mucho menos, tienen menos corriente, alumbran bastante bien. La calidad de la luz de un LED pues no es peor que una lámpara de estas. Lo que hemos perdido en calidad de la luz. Eso lo comentó Ricardo. Pero sabéis que los LED alumbran, realmente lo que me están dando no es una luz blanca o tal, sino que me están dando una luz roja, una luz verde y una luz azul, que claro, al combinarlas me da la impresión de que la luz es blanca. Pero entre esa luz verde, luz azul y luz roja hay una serie de frecuencias de la luz que no está emitiendo. Por eso la reproducción muchas veces de los colores con los LED no es todo lo buena que es con una lámpara de incandescencia. Una lámpara de incandescencia te da en todas las frecuencias te da casi la misma cantidad de luz. Es como una gráfica así, ¿no? En los extremos te da menos cantidad de luz en las frecuencias extremas, pero en las centrales es una gráfica perfectamente continua. Pero bueno, son renuncias que hay que hacer por consumir menos corriente, ¿no? Y tener consumos más reducidos. Las lámparas de descarga no son especialmente buenas en la reproducción cromática, por lo tanto, pues se pueden sustituir desde ese punto de vista por un LED tranquilamente. Bueno, el problema que tienen con lámparas de descarga es con los condensadores que yo pongo para corregir el factor de potencia. Entonces aquí en este ejemplo os da, pues en función de la capacidad de los condensadores que tengo instalados, la elección que tengo que hacer del condensador. Este es un caso como muy específico. Os da los datos aquí, 336 tubos fluorescentes compensados, conectados entre fase y neutro, con una potencia unitaria de 65 vatios, repartidos a razón de 112 por fase, tensión 400 voltios, compensados hasta coseno de phi 0,9. Bueno, calcula la corriente, que son 41 amperios, la corriente de empleo, la corriente nominal. Se va para categoría C1 y le sale que sería el de 51 amperios, ¿vale? Bueno, ¿qué está haciendo aquí? Aplicando un factor de 0,8 porque es fluorescencia, ¿vale? Este factor de aquí lo utiliza porque es fluorescencia. Y le sale en total 51 amperios. Está aumentando ahí el calibre ligeramente. Lo hace por esos arranques también que tienen los fluorescentes. Cuando tienen el balasto clásico con reactancia, la reactancia es una bobina y pasa lo mismo que con el motor.
encenderlos, normalmente lo que se hacía tradicionalmente era encenderlos por fases, no encenderlos todos a la vez. De todas maneras, los fluorescentes no te van a echar, la reactancia que tienen los fluorescentes probablemente no te eche abajo la protección, no es tan crítico como con un motor, por ejemplo, o algo así. Pero bueno, la técnica que se suele utilizar es el encendido por fase. Por ejemplo, en domótica, cuando tengo motores de persianas y tengo que hacer una subida general, una bajada general, lo que hago es ir metiéndolos unos segundos, con unos segundos de diferencia, para que no coincida el pico de intensidad y me eche abajo el automático, porque los motores eso sí que te lo echan, el de la vivienda. Bueno, el resto de ejemplos, le echáis un vistazo. Especial atención, os recomiendo en el más típico, que es por ejemplo el 6, que sería para una categoría C4, y el anterior, que es el ejemplo 5, a ver, el 5, que sería para categoría C3, ¿vale? Esos dos de todos son los más interesantes, el ejemplo 5 y el ejemplo 6. Próximo día los comentamos rápidamente y seguimos. Ahora vamos a pasar a la parte de taller. Venga, vamos a por la caja.